Impuestos, vamos a ver, bueno, hablamos del impuesto este que le quieren poner al efectivo, ¿no? Este delirio total. Pero el ministro Caputo estuvo hablando de ciertas reformas que tienen que ver con lo impositivo para intentar que la gente pague menos impuestos, digamos, que la persona pague menos impuestos. ¿De qué forma? ¿De qué manera? Está Fernanda Layún con nosotros. Bienvenida, Fernanda. ¿Cómo te va? Muchísimas gracias. Ella es tributarista, socia de LFS Tax. Bienvenida. Muchísimas gracias. ¿Qué se sabe, ¿no? En un gobierno que trasciende poco, son bastante crípticos con la información. Exactamente. ¿Qué se sabe de lo que pueden llegar a hacer? Se sabe poco, pero sí sabemos que es intención del ministro reducir los impuestos, como vos decías, y especialmente en las personas, porque tal como está armada la estructura tributaria en la Argentina, las personas pagan, son menos importantes en términos de recaudación impositiva que las sociedades. Cosa que en el mundo funciona exactamente al revés, pero en Argentina históricamente ha sido así. Entonces, y especialmente las que más, dentro de las personas, las que más pagan son los empleados en relación de dependencia. Mira. Porque son casi como víctimas de su situación, ¿no? Claro. Porque el empleado recibe su sueldo. No tienen escapatoria, ya le sacan la parte tributaria. Exacto. Antes de cobrar. Y además se lo saca la empresa, que no tiene ninguna necesidad ni ningún interés de connivencia con el empleado para reducirle su carga tributaria. O sea, la empresa hace lo que tiene que hacer. Claro. Entonces los empleados de relación de dependencia son los más perjudicados o los que más pagan. Con lo cual, lo que se podría hacer ahí es buscar ideas como para que los empleados paguen menos. ¿Y bajo qué camino? Bajo el camino de dejarles deducir más gastos, es decir, hacer que más cosas le bajen la base de cálculo del impuesto. Y entonces, ¿esto cómo se puede hacer? Haciendo que los que son empleados en relación de dependencia pidan facturas de todo lo que gastan. Fernanda, dame un segundo, porque justo está hablando la jueza McIntyre. Ya sigo con vos, ¿eh? No es que no me interese lo tuyo, pero estamos con la actualidad. La jueza McIntyre acaba de llegar al juzgado. Vamos a La Plata, ya mismo. ¿Él sabía? Esto, no. ¿Él sabía? Son conclusiones que tienen que sacar ustedes. Los elementos están. Doctora? Pregúntese a la procuradora por qué la persona más importante de este juicio fue desistida. ¿Por qué piensa que es la persona más importante de este juicio? Porque era quien desistieron a Di Tomaso y a Di Minisi. Era quienes estaban en el juicio conmigo. ¿No creen que ellos podrían arrojar verdad? Yo vengo a decir mi verdad. ¿Cuál es su verdad? ¿Cuál es su verdad? La voy a declarar ante quien corresponde. Ojalá tengan la permeabilidad de por... ¿Todavía no la dijo su verdad? Nunca. Bueno, ahí la palabra de la jueza Julieta McIntyre, que acaba de... Sí, Horacio. Picante la jueza. Totalmente, picante. Ahora, de la verdad, sí, ya se había explicado, ¿no? Cuando el juicio se cae y se intentaba seguir cuáles eran sus argumentos. Ante el tribunal y en aquel lo momento, explicó. justamente en el cruce con el fiscal Ferrari, ¿no? Carava termina exhibiéndole pruebas de que, la verdad no era esa. La expuso. Sí, pero además hay algo que es importante. ¿Quién hizo el documental? Ella. La jueza McIntyre. Claro. Nosotros mostramos ayer acá un documento que es una captura del estado de WhatsApp de la jueza Verónica Di Tomaso, que es la jueza de la cual desistió como testigo la parte acusadora. Ella puede convocarla igualmente, más allá de que la parte acusadora, que es la fiscal Analía Duarte, que es la fiscal justamente general de Necochea, ella puede convocarla igualmente, pero estos son los chats. Dice, buenos días, me habló... sí, y me preguntó el tema de la cámara que autorizó Juli. Juli es Julieta. Sí. Esta es Verónica Di Tomaso. Estuvimos hablando del tema, tenemos que conversar. Esto es parte del chat que está en el grupo Juicio DAM, Diego Armando Maradona. Verónica Di Tomaso, ahora estoy en juicio, pero si... Ustedes pueden, me avisan y hago un cuarto intermedio para no no demorarlos mañana antes de la audiencia. Exactamente. Acá lo que estaban hablando era, ¿hay alguien fuera de lo autorizado por la Secretaría de Prensa de la Suprema Corte de Justicia bonaerense que estaba grabando? Claro. Entonces, ahí surge la preocupación de Verónica Di Tomaso. Dice, Juli, si tenés alguna autorización, mostrala. Claro, así no tenemos problemas. Listo, ya lo hablé con Ezequiel, que es este funcionario, y queda a disposición por si necesita algo. De todos modos, lo converso con la Corte también para asegurarnos no tienen problemas. Y esto es importante. Pris, ¿alguna presentación o algo del juicio a lo que tengamos que atender? Y agrego para que se queden tranquilos, desde ya que no lo filman a ustedes, ni van a filtrar prueba, pero le doy la formalidad que necesite, aunque la Corte no necesitó ninguna.
Exactamente. Y es importante remarcar esto también. A la jueza Di Tomaso le hicieron una captura del estado de WhatsApp 2 días después de que empezó el juicio, donde ella habla, alguien estuvo haciendo sesión de fotos. Mira vos. Parece que la estupidez no tiene frontera, no tiene límite. Bueno, vamos a ver qué dice hoy. Entró con ganas de llevarse a alguien, de repartir. Uno pensó, bueno, por ahí pide disculpas, por ahí explica. Da la sensación de que quiere subir la apuesta. Bueno, volvemos. Te pido nuevamente disculpas, Fernanda. Estamos con la actualidad. Fernanda Layún es tributarista y estábamos hablando de lo que puede ser la reforma tributaria, que es bajar un poco de impuestos, pero vos hablabas también de, ¿cómo es este concepto? De los empleados en relación de dependencia y de la necesidad de que, como son los que en definitiva más pagan, buscar mecanismos para que paguen un poco menos. Que al mismo tiempo colaboren con luchar contra la evasión, que es una cosa muy importante con la que los últimos gobiernos vienen luchando muy poco y que es más o menos la mitad de la economía. La mitad de la economía que no paga impuestos, ni ganancias, ni IVA, ni ingreso bruto, ni ninguno. Si todos pagaran impuestos, ¿no? Podríamos pensar que tendríamos que pagar la mitad de impuestos, ¿no? Ahora la responsabilidad va sobre el trabajador, que tiene que cargar los datos, o pagarle a alguien para que haga ese trabajo, estar sumando las facturas, ¿no? Digo, sí, pero si vos te ahorrás un 10%, un 20% de los impuestos que pagás, creo que se repaga, digamos, el trabajo adicional. Entonces, una idea es salir a pedir facturas por todo lo que vos gastás y que todos los gastos sean deducibles, lo cual requiere una reforma en la ley, porque alguien tiene que decirte, bueno, lo que vos gastás en, no sé, vacaciones, o lo que gastás en ropa, o lo que gastás... Son muy pocas las cosas deducibles. Yo que soy responsable autónomo, casi que no puedo deducir nada. Prácticamente nada, pero imagínate que un empleado en relación de dependencia puede menos todavía, porque si un empleado en relación de dependencia, por ejemplo, tuviera alguien que lo oficie de secretario, de asistente o algo por el estilo, no lo puede deducir, porque son 4 o 5 cosas que es lo que la ley le dice al empleador que se puede descontar. Si querés pasar al de autónomos, como es tu caso, tenés que pasar a otro régimen y contratar ahí sí a alguien que te haga tu declaración jurada. Y además, Fernanda, ahí también está el tema del congelamiento, ¿no? De algunos topes deducibles. Sí, en determinados gastos, por ejemplo, los créditos hipotecarios se pueden deducir intereses, pero hasta una cifra por montos que muy bajos. Es irrisoria. Entonces, el trabajo de generar más deducciones es mover los topes. También se pueden abrir las escalas como para que el que empieza a pagar el 35% lo empiece con un sueldo más alto. Y por el otro lado, buscar más cosas para deducir. Y inclusive hay una idea de cómo propiciar el movimiento del mercado financiero, permitiendo, como era en la época de las AFJPs, que si vos hacías un aporte a la AFJP, que se suponía que en definitiva iba a ahorrar, iba a invertir en el mercado local, eso vos lo podías descontar de tu impuesto a las ganancias. De hecho, era algo que se usaba bastante y te podías descontar sin tope, como decís vos. Entonces, hay algo por esa vía, una intención de esa vía, y todos los cambios tienen que ser como pequeños o muy medidos, porque en definitiva dependemos de la recaudación. Y las reformas impositivas grandes o muy importantes tienen impactos en la recaudación muy difíciles de medir. Y la verdad que hoy no estamos para ceder nada o para perder nada. Porque, digamos, se habla de baja también, de impuestos y todo eso, digamos, ¿esa baja de impuestos significa menos plata de recaudación o es recaudar de otra manera? Bueno, puede haber una combinación. No se puede ceder nada de recaudación, no. Con lo cual hay que ir por lo práctico, ¿no? Entonces tenemos lo que tenemos. Ahora, hay muchos impuestos o derechos o fondos que se recaudan que tienen muy poca incidencia en la recaudación nacional y que eliminarlos facilitarían la vida diaria, ¿no? Y bajarían el costo, porque en definitiva el empresario tiene un impuesto más y lo que hace es subirlo al costo, porque lo tiene que recuperar de algo. Entonces, lo paga siempre el consumidor final, como es el IVA. Entonces, si vos podés como eliminar fondos, recaudaciones pequeñas que no te impactan en la recaudación global, eso tenés una reducción de un costo real de lo que no se recauda y una reducción de costo del trabajo del que lo tiene que pagar. Pero eso significaría una baja en la carga fiscal que soportan las empresas o las personas. ¿Qué pasa con los dos impuestos que también anunciaron que podría haber cambios? El IVA por un lado y por el otro lado la reducción del impuesto a las ganancias para los individuos. Bueno, como te decía, el impuesto a las ganancias de los individuos es la menor porción de la recaudación dentro del impuesto a las ganancias. Entonces se pueden hacer cosas aún renunciando a algo de recaudación, pero no implicaría renunciar, por ejemplo, el impuesto al débito bancario, que hoy representa el 11% de la recaudación. Entonces no hay manera de dejar de lado el impuesto al débito bancario. Pero el de las ganancias de las personas
podés hacer acciones que por ahí para los empleados implican mucho proporcionalmente, y entonces es más dinero en el bolsillo o más dinero disponible para invertir, pero no es una significativa baja en la recaudación. Fernanda, y con respecto a lo que trascendió ayer, ¿no? Ayer una de las ideas estas es ponerle un impuesto al efectivo. Aquella persona que extrae efectivo de su cuenta bancaria va a querer sacar 1.000 y le van a salir 900. Va a querer sacar 10.000 y le van a salir 9.000. Sí, eso es una idea que sistemáticamente aparece, ¿no? Sí. Tiene que ver con esto de la economía en negro, porque la economía en negro se mueve en efectivo, ¿no? Claro. Hay, ¿no? Cuando uno va y vas a algún lugar y ves a la gente que saca los fajos para pagar, bueno, ese no pagó ni IVA, ni ganancias, ni ingresos brutos, o sea, en relación al empleado en relación de dependencia, le saca una ventaja casi del 50% en el ingreso, porque son los impuestos que no pagan. Sí. Entonces, esa idea vuelve. Lo que pasa que nosotros tenemos primero una historia de la historia del corralón, el corralito y demás. Vos te imaginás que si vos supieses que mañana van a poner un impuesto de eso, todo el mundo va a ir a sacar su efectivo de los bancos. Toda gente defendiéndose del Estado, que es lamentable, ¿no? Pero hay mucha gente que se defiende permanentemente del mismo Estado. Y además hoy es al revés, digamos. Nosotros tenemos que ir hacia que todo sea bancarizado. Claro. Hoy con las cuentas de las empresas de venta por internet y demás, vos te subís, no sé, a un taxi, vas a un kiosco, comprás cualquier cosa, podés pagarlo transfiriendo. Claro. Entonces, el control debería venir al revés. Debería venir por, levanto la información desde lo bancarizado y te pregunto a ver si pagaste los impuestos que corresponden. Claro. Hubo acciones de ese tipo por parte de Arca en el pasado, donde se recaudó muchísimo dinero, haciendo ese tipo de controles que ni siquiera implican una persona, es una fiscalización electrónica. Yo te mando un mail y te digo, che, a mí me figura que gastaste 2 millones de pesos y vos estás en monotributo A, no te alcanza. Pero eso no va en contra también de la política que un poco está implementando el gobierno de bajar un poco los controles. Ha levantado el radar en ese caso. Pero de las operaciones chicas, me parece. Sí. El gobierno lo que decía es que a mí me llegan reportes de 10 pesos, bueno, 15 pero pesos. estamos hablando de operaciones chicas también, no estamos hablando de grandes contribuyentes. No, lo que yo digo es, podés poner y decir yo hasta 5 millones de pesos de gastos no voy a mirar. Pero lo cierto es que vos, para mí, tendrías que poner un tope y a partir de ahí ir a mirar a todo aquel que decís, bueno, vos estás gastando X dinero, bueno, explícame de dónde lo sacaste. Si vos vas por la vía de la fiscalización de este tipo de levanto la información bancaria y te voy a preguntar en tu global, no porque sacaste de 500 pesos de la cuenta bancaria o 50.000 pesos, sino en tu global anual, no te podés justificar y lo haces a través de este sistema electrónico, yo creo que es un sistema amigable, porque en definitiva estos sistemas electrónicos te dicen, explícame o rectificá y pagá. Y como nadie quiere tener a alguien del fisco sentado enfrente, siempre prefiere pagar si considera que estuvo cerca de una evasión o de una ilusión o de la figura que quieras. Entonces, yo considero que eso es algo que hay que hacer, que cada vez están más dadas las situaciones para trabajar desde ese lado, porque la economía está bancarizada, por ahí en bancos formales o las billeteras virtuales o el sistema electrónico de que se disponga, cada vez más, y eso es lo que hay que incentivar. Sí, claro. Y desincentivar el efectivo, por supuesto. Por supuesto. Fernanda, gracias por haber estado con nosotros. Un placer. Gracias. Vamos a hablar de la desregulación, también un poquito de la economía, pero tiene que ver con la economía doméstica y colegios. ¿Qué pasa con las cuotas? Bueno, el gobierno acaba de publicar un decreto por el cual desreguló las cuotas y las matrículas